Ya de regreso para continuar con ustedes hablando de temas que se vienen generando en el país, pero hay uno en especial que queremos abordar en esta noche con un especialista, un analista en seguridad. Hablamos del licenciado Julio Talamonte. Alejandra, porque ¿cómo queda Guatemala? ¿Qué reputación ante la delincuencia que existe y que extranjeros están siendo víctimas? Este tema surge luego de que un periodista de una cadena estadounidense fuera víctima de la delincuencia en nuestro país. Lamentablemente fue despojado de todas sus pertenencias en Quetzaltenango. Julio Talamonte, le damos la cordial bienvenida a esta hora. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buena tarde, licenciado Axel Cardona. Alejandra, a ti también muy buena tarde. A usted que nos ve en casa, lo mismo. Lamentable, ¿por qué? Porque la imagen de Guatemala se daña, se deteriora de una gran forma. Ya ustedes hacían un muy buen recuento en el bloque anterior de varios ataques que se han dado a turistas aquí en nuestro país, que vienen a llevarse precisamente un buen recuerdo y lo que se llevan es un mal sabor de boca. Recordemos una cosa, la industria sin chimeneas como el turismo, en su momento, en la década de los 80, era la primera que producía divisas para Guatemala. Hoy por hoy está en tercer o cuarto lugar y con este tipo de incidentes pues va a seguir bajando. Así que este es un fuerte llamado de atención. Entendemos la crisis de seguridad que vive nuestro país y el Triángulo Norte, pero ya no puede seguir pasando esta situación. Ahora bien, yo le comento algo, licenciado Talamonte, y lo hablábamos con Alejandra hace un momento cuando tocábamos el tema. A ver, Lick. Resulta que la delincuencia también ha mutado al interior de la República, es decir, que la forma de operar, como asaltaron a este extranjero, lo hacían en la capital, lo hacen en Totonicapán, lo hacen en Salamá, lo hacen en Sololá. Es decir, ya han mutado las estructuras criminales y ya no buscan cantidad, buscan valores ahora, productos que deberían le generen un comercio ilícito a estas personas. Esta es una situación muy real lo que usted está explicando, licenciado Axel Cardona, y es que la delincuencia va mutando constantemente y entonces podemos entender cómo estas estructuras criminales van cambiando no solo su forma de actuar, el modus operandi, sino que también van perfilando y segmentando las víctimas y van siendo más selectivos. Quizá menos víctimas y menos ataques, pero como usted dijo, de mayor calidad en cuanto al valor de los insumos y de las pertenencias que pueden robar. Ahora, la situación es... hay una parte de la policía específicamente que es la DICITUR, la Dirección de Seguridad Turística, que tiene un despliegue interesante a nivel nacional. Recordemos que en su momento lo que era la ruta al Salvador, porque la mayor cantidad de turistas que ingresan a Guatemala son salvadoreños para las ferias agustinas, es el mayor número de turistas que ingresan al año. Ahí había un problema de que los estaban robando, se logró controlar. Otro gran problema estaba en el occidente con los turistas que entraban de México y se logró controlar. Pero ahora, como usted bien lo está señalando, se está mutando y se están yendo a las grandes urbes y ciudades. Quetzaltenango, recordemos que es la segunda ciudad en importancia de nuestro país, y ahí están seleccionando a sus víctimas de esta manera. Julio Talamonte, recordará usted que Estados Unidos emite una alerta. Así es. Y lo hace para que las personas no viajen a Guatemala por el riesgo que implica, por la violencia que existe en nuestro país. Y ahora con esto nosotros, ¿cómo quedamos ante ellos? Porque en vez de reforzar la seguridad, incrementa la violencia y un estadounidense es víctima de la misma. Es una situación que realmente se lamenta. Y dejando esto atrás, también recordará usted que el INGUAT invierte en una campaña de país. Correcto. Para poder, en este caso, invitar a los estadounidenses a que visiten Guatemala. ¿Qué pasa también con ese dinero que fue invertido, entre comillas, venir a Guatemala? Y ahora con esto, claro ejemplo de que Guatemala es un país peligroso. Muy interesante el tema que estás poniendo sobre la mesa para la discusión, Alejandra. En el mes de noviembre del año 2017, precisamente se hizo un travel warning para todos aquellos turistas de origen norteamericano que iban a venir a Guatemala. Eso es decir, se les da una advertencia o más bien una recomendación de que si pueden cambiar en su momento a su destino, lo hagan. Eso cambió. A principios de este año bajó de una alerta, digamos, de un punto naranja a un punto amarillo, pero todavía hay un travel advisory. Quiere decir que cuando un turista norteamericano llega a una agencia de viajes, forzosamente la agencia de viajes le tiene que hacer saber que Guatemala es un destino turístico con altos índices de violencia. Si a esto le sumamos que los turistas norteamericanos, los turistas europeos y asiáticos investigan muchísimo en el internet los sitios a los cuales van a visitar y ven ahí precisamente los reportes de ataques a turistas y ven además los reportes delincuenciales que ubican a Guatemala como país como uno de los
10 países latinoamericanos más violentos y peligrosos en los temas, por ejemplo, de hurtos y de robos, pues ahí es donde nos afecta en cuanto al número de visitantes que podemos tener, Alejandra. Y eso obviamente frena la industria turística, frena el desarrollo y todas las personas que viven alrededor de esto. Ahora bien, este es el punto, lo que afectaría a la visita de extranjeros. Pero veámoslo de otro punto de vista. Se sabe que en Xela o en Quetzaltenango también pues, hay muchos periodistas que realizan su trabajo. Pero ¿por qué específicamente a este extranjero? ¿No será que también existe alguna observación previa de quién visita la localidad y quién no para posteriormente poderlo asaltar? Definitivamente hay una observación, licenciado Axel Cardona, y han de haber ubicado precisamente no solo por esos datos de que no lo han visto, sino que por el acento y algunas otras situaciones. Estas personas no son originarias ni de Guatemala como país, ni mucho menos de la ciudad de Quetzaltenango. Y a esto le vamos a sumar algo que es muy importante, licenciado Cardona. La ciudad de Quetzaltenango, una ciudad altense tan linda que yo quiero mucho, la he visitado en muchísimas ocasiones, tengo muy buenos amigos allá, está teniendo un repunte de violencia que es dramático. Y esto nos debe de llamar la atención. Ya estamos hablando de cómo están mutando estas estructuras criminales y estamos viendo cómo están seleccionando de una buena manera a sus víctimas. La situación es, ¿cuál es la publicidad que este tipo de personas nos van a hacer? Quiera o no quiera el país de Guatemala al extranjero. Esta persona lo que va a ir a contar es lo que le pasó, y esto va a salir en otros medios extranjeros, y esto va a salir posiblemente con otras personas que tenían la intención de visitar Guatemala y todas sus bellezas. Y es ahí donde nos estamos quedando cada vez más rezagados con relación, por ejemplo, al tema del incremento turístico que vive Costa Rica, o que vivía antes de la crisis que tiene desde el mes de abril Nicaragua como país centroamericano. Claro, la mejor publicidad quizás sería reducir los niveles de violencia en Guatemala y tener aún la esperanza de que algún día estos hechos disminuyan, porque realmente vemos cómo van incrementándose día con día. Yo, Julieta Lamonte, hablemos de números. ¿Cuánto representa económicamente el turismo a nuestro país? A ver, esta es una situación bastante importante, Alejandra. Antes de responder la cuestión de los números, por lo que tú me decías, quiero decirte algo. Fíjate que hay 3 factores importantes para que cualquier persona se constituya en un turista. ¿Qué es un turista? Para empezar, una persona que por lo menos pernocta 2 noches fuera de lo que es su hogar y lo hace en un sitio determinado, ya sea a lo interno o a lo externo, en un país extranjero. Ahora, ¿qué pasa? 3 son los factores importantes para uno constituirse en turista. Primero, que tenga el tiempo, luego que tenga los recursos, es decir, el dinero. Pero el tercero en importancia para poder seleccionar un lugar es que ese lugar sea seguro. Y es ahí donde salimos perdiendo. ¿Por qué? Porque la cantidad de millones de dólares y de quetzales en divisas que se está reportando actualmente, para volver a la pregunta que me hacías muy puntual en este instante, en el tema del turismo, han sido ampliamente, pero súper ampliamente superado por la cantidad de dinero de divisas que ingresa por el tema de las remesas. Y esto no deja de ser vergonzoso, Alejandra. ¿Por qué? Porque significa que recibimos más dinero por el tema de los guatemaltecos que se tuvieron que ir de nuestro país, probablemente a vivir en su mayoría a Estados Unidos, porque aquí no encontraron las oportunidades de trabajo, de seguridad, de lo que tú quieras. Y entonces realmente vemos cómo a nivel centroamericano, Guatemala ya como país se ubica en este momento en un tercer lugar dentro de los 6 países, tomando a Panamá, centroamericanos. Tenemos Costa Rica, tenemos Panamá y tenemos Guatemala, y vamos a seguir cayendo delante de lo que es El Salvador y Nicaragua si no hacemos algo pronto y ya. Ahora bien, dejemos por un lado lo del turismo, porque sabemos también que esta persona fue invitada por una iglesia para darle seguimiento al paso de migrantes masivamente. Guatemala estuvo en el ojo del mundo durante 2 semanas o más por este flujo migratorio. Así es. Esto era de esperarse, pero lamentablemente le sucede a un periodista de una cadena internacional de noticias. Pero, ¿qué hubiera pasado si le pasa a cualquier otra persona? Claro. ¿Se le hubiera dado el mismo seguimiento? Probablemente no al nivel mediático que se está dando en ese instante, aunque yo quiero recordarles algo. Han habido casos que se han hecho muy famosos al exterior de Guatemala, de situaciones que se han dado aquí, por ejemplo, en la ciudad de Antigua Guatemala, con algunos incidentes con turistas. Pero también recuerdo uno que pasó en las carreteras de terracería de Sololá, con un turista alemán al cual pues le quitaron todas sus pertenencias y él pudo grabar esta situación y lo hizo viral a través de una red social como es YouTube. Entonces realmente al día de hoy
hoy, independientemente de que por supuesto que tiene un mayor impacto en el tema informativo y de divulgación por ser un periodista, si le pasa a cualquier otra persona que no sea periodista, igual va a tener un impacto negativo para nuestro país. Es lo que tenemos que entender. Tenemos que cuidar al turismo. Gracias, Julio Talamonte. Y sus conclusiones, quizá algunas recomendaciones puntuales para las autoridades en este caso. Claro que sí. Yo creo que es importante que tanto las autoridades de Policía Nacional Civil, en coordinación con lo que es Dicetur, obviamente, y el INGUAT, pues puedan tener unos planes todavía mucho mejores, mucho más amplios y con mayor cobertura para darle seguridad, no solo al turista extranjero, porque también el turista nacional es importante, y sobre todo en estas fechas, porque ya en fin de año se incrementa sobre todo el flujo de turistas nacionales. Licenciado Cardona y Alejandra, para mí, como todas las tardes, un honor. No sé si me permiten decir uno de los temas que vamos a tratar esta noche en A la Medida, a las 9 de la noche. Me parece Por perfecto. supuesto que sí. Claro que sí. ¿Les gustan a ustedes los perros, licenciado? Claro. ¿Les encanta? Pero Tenemos en casa. ¿Verdad que sí? Pero a usted también en casa seguramente le gustan. Pero hay una ley para las razas que han sido denominadas como peligrosas, que aquí no se ha logrado implementar. Ya lo vamos a ver. Por favor, 9 de la noche, A la Medida, junto a Sandy Monroy. Gracias, Julio Talamonte. Estaremos pendientes entonces de A la Medida a las 21 horas. Continuamos.